Muy bien, vamos a platicar acerca de Kanban. Y esta es una crónica exhaustiva de la revolución de Kanban, la tarjeta que detuvo al mundo para hacerlo girar. En el gran teatro de la historia industrial, donde el vapor, el acero y el silicio han jugado papeles protagonistas, existe un héroe improbable y silencioso. Una tarjeta de papel, lo que hoy observamos en las pantallas de alta resolución de las startups de Silicon Valley. Columnas coloridas de tareas moviéndose de izquierda a derecha. No es una invención de la era digital, es el eco distante de una lucha desesperada por la supervivencia en las ruinas de la posguerra, refinada a través de la observación de estanterías de sopa en un supermercado de Memphis y perfeccionada bajo la mirada severa de ingenieros que se atrevieron a desafiar la lógica fundamental del capitalismo occidental. Esta investigación no es simplemente un manual técnico, es una odisea sobre la psicología del trabajo. Es la historia de cómo la humanidad pasó de la obsesión por la ocupación, estar haciendo algo, lo que sea, a la veneración del flujo, hacer lo correcto en el momento exacto. Desde las líneas de ensamble negras y rígidas de Henry Ford hasta la planificación frenética de una boda moderna, Kanban, literalmente letrero o señal visual, ha demostrado ser el sistema operativo oculto de la eficiencia. A través de los siguientes capítulos, estructurados como crónicas de una revolución continua, desentrañaremos cómo un concepto nacido de la escasez absoluta en Japón se convirtió en la columna vertebral de las metodologías ágiles que gobiernan el desarrollo de software actual y cómo sus principios han saltado la valla de la fábrica para organizar desde salas de emergencia hasta tareas domésticas de niños rebeldes. Vamos a comenzar. Capítulo 1. Tiempos modernos y la tiranía del cronómetro, lo que es la era preguerra. El fantasma de Frederick Taylor y la discreción del movimiento. Para comprender la herejía que supuso Kanban, primero debemos entender la religión que dominaba el mundo industrial a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el Taylorismo. Frederick Winslow Taylor, el padre de la gestión científica, miraba una fábrica y no veía un flujo, veía una serie de eventos discretos e ineficientes. Su obsesión era el cronómetro. Bajo el dogma de Taylor, el trabajo se atomizaba. Si un artesano antes fabricaba un mueble completo, Taylor dividía el proceso en 50 subtareas. Un hombre cortaba, otro lijaba, otro barnizaba. La eficiencia se medía por la velocidad individual de cada estación. Si el lijador podía lijar 100 piezas por hora, pero el barnizador solo podía procesar 50, al Taylorismo no le importaba. El lijador debía seguir lijando al máximo. El resultado eran montañas de inventario intermedio, Work in Progress o WIP, acumulándose entre estaciones, capital inmovilizado y oculto bajo la apariencia de productividad. Este modelo desconectaba al trabajador del propósito final. El empleado era un engranaje aislado, ciego al sistema general. No había coordinación de flujo, solo maximización local. Los empleadores de la época estaban encantados porque esto permitía insertar trabajadores con pocas habilidades en la línea sin reducir la productividad aparentemente, aunque el costo real se disparara en almacenamiento y errores no detectados. Después viene Henry Ford y la marea negra del modelo T. Si Taylor propuso la teoría, Henry Ford construyó el templo. A principios del siglo XX, el Fordismo llevó la producción en masa a su cenit absoluto con la línea de ensamblaje móvil. La innovación de Ford fue brutalmente efectiva pero rígidamente inflexible. Su filosofía se basaba en la estandarización extrema y el sistema push, empujar. En un sistema push, la producción se programa basándose en pronósticos de demanda, no en la demanda real. La fábrica decide,
Este mes haremos 10,000 coches y la maquinaria se pone en marcha para empujar esos coches hacia el mercado, independientemente de si el mercado los quiere en ese momento o no. Entonces viene un choque de paradigmas. Viene la parte en la que tenemos el Fordismo y el Taylorismo con el sistema push, empujar, contra el Toyotismo y el Kanban, en el que tenemos el sistema pull, jalar. En el primero tenemos una filosofía base en la que la maximización de la producción y economías es prioridad. Y en el toyotismo tenemos la eliminación de desperdicio y el flujo continuo. En temas de inventario, en el Fordismo lo vemos como un activo de seguridad, solo por si acaso lo voy a tener. Pero en el toyotismo lo vemos como un síntoma de ineficiencia y como un costo adicional. En el tema de la flexibilidad, el Fordismo nos dice que tenemos nula flexibilidad. Tenemos grandes lotes del mismo producto, cualquier color mientras sea negro. Y en el toyotismo tenemos mucha flexibilidad, tenemos lotes pequeños, cambios rápidos de modelo, que es la otra herramienta SMET. En temas de control de calidad, con el Fordismo tenemos una inspección al final de la línea, que es post-mortem. Es decir, ya no podemos hacer nada al respecto. Y en el toyotismo tenemos calidad en la fuente, parar la línea al detectar el error. Todavía podemos hacer algo al respecto antes de que termine el proceso. En el tema de rol humano, en el toyotismo tenemos un ejecutor de tareas repetitivas y aisladas, y en el toyotismo tenemos un solucionador de problemas y un gestor del flujo. El sistema Ford funcionaba maravillosamente en una economía en expansión, con poca competencia y consumidores hambrientos de cualquier vehículo, pero generaba una cantidad masiva de desperdicio, sobreproducción, transporte innecesario de materiales y defectos que solo se descubrían cuando el coche ya estaba terminado. Era una máquina de fuerza bruta, no de inteligencia. Viene, entonces, la guerra al desperdicio. La desesperación como madre de la invención. En 1945, Japón estaba devastado. La infraestructura industrial había sido arrasada por los bombardeos y la economía estaba en ruinas. En este escenario apocalíptico, Toyota Motor Company luchaba por no desaparecer. La productividad de los fabricantes estadounidenses era aproximadamente 10 veces superior a la japonesa. En un acto de audacia casi delirante, Kiichiro Toyoda, presidente de la compañía, estableció un objetivo: alcanzar a América en 3 años. Pero Toyota tenía un problema que Ford no tenía: no tenían dinero, no tenían espacio para grandes almacenes y no tenían recursos naturales de sobra. No podían permitirse el lujo de producir un solo tornillo que no fuera a venderse inmediatamente. La escasez, paradójicamente, se convirtió en su mayor ventaja estratégica. Obligó a Toyota a pensar en términos de lean, esbeltez, décadas antes de que el término fuera acuñado en Occidente. Taiichi Ohno era el ingeniero que odiaba el desperdicio. Él es el protagonista de esta revolución, un ingeniero industrial que ascendió desde la planta de hilado de Toyota hasta convertirse en el arquitecto del sistema de producción Toyota, el TPS. Ohno era un hombre de carácter difícil, tenaz y obsesionado con la eliminación del muda, el desperdicio. Ohno identificó 7 tipos de desperdicio mortal, siendo el peor de todos la sobreproducción. Para Ohno, producir algo antes de que fuera necesario era un crimen corporativo. Consumía materias primas, ocupaba espacio, requería transporte y ocultaba defectos de calidad. Ohno necesitaba un sistema donde la producción no fuera empujada por un plan central, sino jalada por la necesidad real. Pero ¿cómo lograr que una fábrica masiva funcionara sin un plan centralizado y rígido? La respuesta no estaba en un libro de ingeniería
sino en una tienda de comestibles, al otro lado del océano. Y llegamos a la Epifanía de Memphis, las lecciones de un supermercado. Y pasamos a 1956. La mitología popular a menudo sitúa la invención de Kanban puramente en la planta de Toyota, pero su chispa vital se encendió en Estados Unidos. Taiichi Ohno visitó las plantas de los tres grandes en Detroit. Aunque admiraba la escala, le horrorizaban las ineficiencias, los enormes inventarios, el trato a los trabajadores como autómatas y la rigidez del sistema. Sin embargo, la verdadera revelación ocurrió cuando la delegación japonesa visitó un supermercado, Piggly Wiggly. Piggly Wiggly había sido pionero en el concepto de autoservicio en 1916. Antes de eso, los clientes entregaban listas a un empleado. En Piggly Wiggly, el cliente caminaba por los pasillos. La mecánica del estante vacío. Ono quedó fascinado por la psicología y la logística del estante del supermercado. Observó tres fenómenos clave que transpondría a la fabricación de automóviles. 1. El cliente inicia el flujo. El comprador tomaba una lata de sopa. Nadie le empujaba la lata. Él la jalaba del estante. 2. La señal visual inmediata. Al llevarse la lata, quedaba un hueco vacío. Ese hueco era información pura. No hacía falta un memorándum ni una reunión para saber que faltaba una lata. 3. Reposición justo a tiempo. El reponedor del supermercado solo colocaba nuevas latas cuando veía el hueco y solo la cantidad necesaria para llenar ese hueco. No llenaba el pasillo con 1000 latas por si acaso. Ono tuvo una visión. La fábrica debe ser un supermercado. El proceso posterior, ejemplo, ensamblaje de puertas, es el cliente. Va al proceso anterior, ejemplo, estampado de metal, que actúa como el supermercado. Toma solo las piezas que necesita el proceso anterior, al ver sus estantes vacíos. Produce solo lo suficiente para reponer lo retirado. Había nacido el sistema Just in Time. El abominable sistema Ono y el circuito de tiza, la tarjeta que gobierna a todos. Para implementar esta visión, Ono necesitaba un mecanismo físico que representara la lata de sopa vacía. Este mecanismo fue el Kanban, que es la tarjeta visual. Originalmente eran trozos de papel, a veces enfundados en vinilo o incluso placas metálicas triangulares. La regla de oro era simple pero draconiana. Ninguna pieza se mueve sin un Kanban. El flujo funcionaba así. Cuando el montaje requiera un motor, el operador iba al almacén y tomaba uno. Al tomar el motor, descolgaba la tarjeta Kanban adherida a él. Esta tarjeta viajaba de regreso a la línea de fabricación de motores. Para la línea de motores, recibir esa tarjeta era la única autorización válida para fabricar un motor nuevo. Sin tarjeta, los trabajadores deberían detenerse. Esto introdujo un concepto revolucionario, el límite del work in progress. El número de tarjetas Kanban en circulación dictaba el inventario máximo posible. Si había 10 tarjetas, nunca podría haber más de 10 motores en espera. Si la demanda caía, las tarjetas no regresaban y la producción se detenía automáticamente, previniendo la sobreproducción. La implementación fue una guerra cultural. Durante los años 40 y 50, los trabajadores y gerentes de Toyota llamaban al nuevo método el abominable sistema Ono. Iba en contra de toda intuición industrial. Ver a los trabajadores parados porque no había tarjetas parecía una herejía perezosa a los ojos de los gerentes tradicionales. Ono tuvo que enseñar a su gente a ver. Su método pedagógico era legendario. Dibujaba un círculo de tiza en el suelo de la fábrica y ordenaba a un ingeniero pararse dentro. Observa, le decía. El ingeniero observaba durante 1 hora y decía, todo parece normal. Sigue observando, replicaba Ono. El ingeniero podía pasar 4 horas o un día entero en el círculo hasta que,
por puro aburrimiento y concentración forzada, empezaba a ver los desperdicios. El operario que caminaba 3 pasos innecesarios para buscar una herramienta, la pila de material que estorbaba el paso, la máquina que esperaba piezas. El círculo de Ono enseñó a una generación que la eficiencia no es correr más rápido, sino eliminar los obstáculos. Con el tiempo, las 6 reglas de Kanban de Ono se convirtieron en la constitución de Toyota, transformando a la empresa de un fabricante marginal en el estándar global de calidad y eficiencia. Capítulo 5. Del acero al silicio, la migración al software. La crisis del conocimiento y el modelo en cascada. Saltamos a inicios del siglo XXI. La industria del software enfrenta su propia crisis existencial. El modelo dominante, conocido como waterfall, cascada, era un heredero espiritual del Fordismo. Fases largas y rígidas de requisitos, diseño, codificación y pruebas. Los proyectos duraban años y a menudo entregaban software obsoleto o lleno de errores. Surgieron las metodologías ágiles, Scrum, XP, que introdujeron ciclos cortos o llamados sprints. Sin embargo, algunos equipos encontraban que incluso Scrum era demasiado rígido. Los equipos de mantenimiento o soporte, por ejemplo, no pueden planificar en bloques de 2 semanas si llega un error crítico el martes por la mañana. Necesitaban algo más fluido. David Anderson y el experimento de Microsoft en 2004. En 2004, un gerente de proyectos llamado David J. Anderson estaba a cargo del equipo de ingeniería del mantenimiento XIT en Microsoft. Era, según todas las métricas, el peor equipo del departamento. Tenía un backlog 5 veces mayor a su capacidad y tardaban 5 meses en entregar cambios simples. La moral estaba destrozada y los clientes internos furiosos. Anderson, influenciado por la teoría de las restricciones de Lyell Goldratt y su concepto Drum Buffer Rope, decidió aplicar un sistema radicalmente diferente. En lugar de presionar al equipo para trabajar más duro, hizo lo contrario. Limitó la cantidad de trabajo que podían hacer a la vez. Implementó un sistema pool visual. Los desarrolladores no empezaban una tarea nueva hasta que terminaban la actual. Eliminó las estimaciones detalladas que consumían tiempo y se centró en el flujo. Los resultados del experimento XIT fueron asombrosos. La productividad aumentó un 155% en 9 meses. El tiempo de entrega, el lead time, se redujo a 5 meses, de 5 meses a un promedio de 14 días. En el cumplimiento, la tasa de entrega a tiempo subió de 0% a más del 90%. Aunque inicialmente no lo llamó Kanban, Anderson se dio cuenta de que había replicado la mecánica de Toyota en el trabajo del conocimiento. En 2006-2007, en Corbis, perfeccionó el método y adoptó formalmente el nombre de Kanban. El libro verde, tenedores, cuchillos y Henrik Knieberg. A medida que Kanban ganaba tracción, surgió una guerra santa percibida entre los practicantes de Scrum y los de Kanban. ¿Cuál era el mejor? En 2010, Henrik Knieberg y Matthias Schkaring publicaron un libro fundamental conocido coloquialmente como el libro verde, Kanban and Scrum, Making the Most of Both. Knieberg utilizó una analogía brillante que pacificó a la comunidad. Comparar Scrum y Kanban es como comparar un cuchillo y un tenedor. No son opuestos, son herramientas. Scrum es prescriptivo. Te dice que tengas reuniones diarias, sprints de 2 semanas, roles definidos. Scrum Master, PO, es como un entrenador personal estricto. Kanban es adaptativo. Te dice empieza donde estás y visualiza tu trabajo. Es como un espejo que te muestra tus problemas, cuellos de botella, para que tú decidas cómo arreglarlos. Este entendimiento permitió que Kanban se integrara profundamente en el mundo ágil, dando lugar a híbridos como Scrumban y validando su uso para equipos que requerían flujo continuo en lugar de iteraciones en bloque. Kanban en la vida real. Llegamos al punto de la aplicación. Bodas, hospitales y pizzas.
La belleza de Kanban es que al tratar sobre el flujo de trabajo y no sobre la fabricación de coches es universal. Una vez que aprendes a ver las tareas como tarjetas y la capacidad humana como un límite de work in progress, el mundo cambia. Sí, acepto el límite de WIP, planificando bodas. Organizar una boda es un proyecto de gestión complejo, presupuesto fijo, fecha inamovible, múltiples proveedores y altas cargas emocionales. Es el caldo de cultivo perfecto para el caos. Parejas modernas han adoptado tableros Kanban, físicos en ventanas o digitales entre ello, para salvar su cordura. Número 1. Visualización. En lugar de una lista interminable que induce al pánico, las tareas se desglosan en tarjetas. Elegir florista, enviar invitaciones, prueba de menú. El límite de work in progress. La regla de oro es no intentar hacer todo a la vez. Solo podemos tener 2 tarjetas en la columna en progreso. Esto obliga a la pareja a terminar de contratar al DJ antes de empezar a mirar decoraciones de mesa. El resultado reduce las discusiones maritales preboda al hacer explícito quién tiene la pelota en cada tarea y evitar la parálisis por análisis. Vida o muerte en sala de emergencias. En un hospital, el flujo ineficiente no cuesta dinero, cuesta vidas. El Virginia Mason Medical Center en Seattle fue pionero en adaptar el TPS al cuidado de la salud. Utilizaron sistemas Kanban de 2 contenedores para los suministros. En lugar de que las enfermeras perdieran tiempo buscando guantes o catéteres, el sistema aseguraba reposición automática. Cuando un contenedor se vaciaba, se enviaba como señal a la central de suministros. Más impresionante aún fue el uso de tableros Kanban para el flujo de pacientes. Columnas que tenemos que utilizar serían sala de espera, triaje, enfermería, médico, rayos X, alta. Los cuellos de botella. El tablero visualizaba inmediatamente dónde se atascaba el proceso. Si la columna de esperando rayos X se llenaba, el hospital podía reasignar recursos dinámicamente a esa área. Impacto. Reducción drástica de tiempos de espera y aumento de la seguridad del paciente, ya que en ningún caso se perdía en el sistema. Gamificación. El juego de la pizza. Para enseñar estos conceptos sin aburrir con teoría industrial, la comunidad Agile inventó el Kanban Pizza Game. Los equipos deben fabricar pizzas de papel, cortando jamón, rosa, piña amarilla y base blanca según pedidos específicos. Ronda 1, Push. Se instruye a los equipos para producir tanto como puedan. El resultado es un desastre hilarante. Mesas llenas de pizzas a medio cortar, ingredientes desperdiciados y cuellos de botella masivos en el horno. Ronda 2. Kanban Pool. Se introducen los límites de Work in Progress. Solo 3 pizzas en la mesa de preparación a la vez. Paradójicamente, al ralentizar el inicio, la velocidad de entrega aumenta. El equipo deja de trabajar en cosas innecesarias y colabora para desatascar el flujo. Llegamos finalmente al Kanban personal y la domesticación del caos. Finalmente, Kanban llegó a nuestros hogares y escritorios personales, impulsado por el movimiento personal Kanban de Jim Benson. Tu cerebro no es una computadora. La mayoría de nosotros gestionamos nuestras vidas con listas de tareas. Benson argumenta que estas listas son desmoralizantes. Solo crecen y nos recuerdan lo que no hemos hecho. Personal Kanban aplica 2 reglas simples. Visualiza tu trabajo, es decir, saca las tareas de tu cabeza y ponlas en un post-it. Y luego, limita tu work in progress. No intentes escribir un informe, contesta correos y planear tus vacaciones al mismo tiempo. Haz una cosa. Termínala, pásala a hecho. La columna de hecho ofrece una recompensa psicológica vital, transformando la ansiedad de lo pendiente en la satisfacción de lo logrado. Kidsban, Kanban para niños. La batalla diaria de las tareas domésticas ha encontrado un aliado en Kanban. Padres creativos han llenado tableros simplificados para niños. Por hacer, dibujo de cama deshecha, dibujo de juguetes en el suelo. Hecho, el niño mueve la tarjeta físicamente. Esto da a los niños una sensación de control y logro. En lugar de órdenes verbales que se las lleva el viento, limpia tu cuarto, hay un sistema visual claro. Algunos padres incluso añaden recompensas desbloqueables al completar ciertas tarjetas, gamificando la responsabilidad doméstica. La metáfora del tráfico y la tubería. Para entender por qué limitar el trabajo funciona, piensa en una autopista. Uso al 100%. Si cada metro de asfalto está ocupado por un coche, tienes un atasco. La velocidad es 0.
usa el 65%. Si dejas espacio vacío entre coches, el tráfico fluye a 100 kilómetros por hora. Canva nos enseña que necesitamos Slack, holgura, en nuestros sistemas. Estar ocupado al 100% es la forma más segura de no entregar nada a tiempo. Un sistema Kanban eficiente, como una tubería de agua, controla la entrada para asegurar que el flujo de salida sea constante y rápido, evitando que la presión reviente la tubería. Conclusiones. El futuro es fluido, desde las cenizas de la Segunda Guerra Mundial hasta los tableros digitales que gestionan la inteligencia artificial hoy en día. La historia de Kanban es una lección de humildad y adaptación. Comenzó cuando Taiichi Ohno tuvo la valentía de admitir que la poderosa industria estadounidense estaba equivocada en su enfoque fundamental sobre el inventario. Se cristalizó cuando David Anderson tuvo la visión de aplicar la mecánica de una fábrica de coches a equipos de ingenieros de software estresados. Y se democratizó cuando familias y hospitales adoptaron por principios para salvar tiempo y vidas. Hallazgos claves de la investigación. El poder de la restricción. Tanto en la posguerra japonesa como en el equipo XET de Microsoft, la innovación no surgió de la abundancia de recursos, sino de su extrema escasez. Kanban es en esencia una tecnología para gestionar la escasez de atención y capacidad. La psicología visual. El éxito de Kanban no solo es logístico, es cognitivo. Al externalizar la memoria de trabajo en un tablero visual, liberamos capacidad mental para la resolución de problemas complejos. Del push al pull. Este cambio de paradigma, dejar de empujar trabajo y esperar a que sea solicitado, es la transformación fundamental de la economía moderna, pasando de la producción en masa a la personalización masiva y a la entrega bajo demanda. Hoy, la pregunta que Kanban nos plantea no es ¿cuánto puedes hacer?, sino ¿cuánto puedes terminar? En un mundo saturado de distracciones y tareas infinitas, la sabiduría de la tarjeta simple, la lección del supermercado Piggly Wiggly, sigue siendo más relevante que nunca en este momento. Deja de empezar y empieza a terminar.